descubrí a mi marido en flagrante con su amante, una joven 10 años menor. Lo que él no imaginaba es que, a partir de ese momento, yo planeaba cada detalle de una venganza calculada. Después de descubrir que quería quitarme todo, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro futuro, decidí actuar. Alicia Méndez siempre había creído que su talento y dedicación la llevarían lejos en su carrera de arquitectura. Era la prueba viva de que el esfuerzo constante traía resultados, proyectos innovadores, asociaciones prestigiosas y una reputación que no paraba de crecer. Su vida parecía estar en orden, y junto a Miguel, con quien llevaba casada 15 años, Alicia sentía haber alcanzado un equilibrio entre su carrera y su vida personal que pocos lograban. Miguel era un chef respetado, que conquistaba al público con su sofisticada cocina y su carisma cautivador, cualidades que tanto la habían enamorado al inicio de la relación. Con el paso de los años, el éxito profesional de ambos se convirtió en un vínculo sólido, con sueños y metas compartidas. Cuando se conocieron, el brillo en los ojos de Miguel al hablar de nuevas recetas y la determinación de Alicia al discutir proyectos de arquitectura los hacían creer que serían una pareja imbatible. Pero, en los últimos meses, Alicia empezó a notar un distanciamiento sutil, aunque constante, en Miguel. Parecía siempre apresurado, casi ansioso, y comenzaba a evitar las conversaciones sobre el futuro. Miguel solía ser participativo en las decisiones importantes, pero últimamente mostraba desinterés, como si escuchara sin realmente prestar atención. Empezó a salir de casa con más frecuencia, siempre justificando sus ausencias con eventos y reuniones. Cuando Alicia intentaba saber más, Miguel se ponía a la defensiva, respondiendo con frialdad. «Estoy solo cansado, Alicia, ¿sabes cómo es mi rutina?», decía él. Sin embargo, algo en el tono de Miguel hacía que Alicia sintiera que él escondía algo, aunque ella intentaba reprimir ese sentimiento, prefiriendo confiar en su esposo. Fue en una de esas noches solitarias que Alicia decidió distraer su mente. Aceptó una invitación de última hora para un evento de diseño, un encuentro profesional donde esperaba, al menos, distraerse y alejar la desconfianza que comenzaba a rondarle la cabeza. Al regresar a casa más temprano, sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Decidió tomar un camino diferente para relajarse mientras volvía, cuando algo llamó su atención. Al pasar frente a un restaurante cerrado, vio a Miguel saliendo del auto. Estaba acompañado de una joven rubia, una figura conocida en el mundo gastronómico, Sara, una chef ambiciosa de la que Alicia ya había oído hablar en reportajes y eventos. Los dos entraron juntos, riendo discretamente, con una actitud casi clandestina. Alicia sintió un escalofrío en la espalda. Por un instante, dudó, luchando contra el impulso de hacer alguna suposición. Tal vez estaban discutiendo negocios. Después de todo, Miguel siempre había sido muy reservado y nunca la dejaba saber todo. Pero aquella escena, los dos juntos, a esa hora, en ese lugar, fue suficiente para plantar semillas de duda que Alicia no podía ignorar. En los días siguientes, Alicia trató de racionalizar lo que había visto, apartando los recuerdos como un mal sueño. Pero Miguel parecía cada vez más distante, y cada excusa que él daba para salir de casa hacía que la sensación de desconfianza volviera con más fuerza. Las respuestas evasivas, la mirada cansada y el comportamiento apático la hacían sentir sofocada. Sabía que no podía ignorar más lo que había presenciado, pero tampoco quería actuar precipitadamente. Entonces, decidió que era hora de descubrir la verdad. La oportunidad llegó cuando Miguel anunció que viajaría a un importante evento gastronómico en otra ciudad. Era la primera vez que pasaría un fin de semana entero fuera, y a Alicia le dio un vuelco el estómago al imaginar lo que ese viaje profesional realmente significaba. Cuando él partió, Alicia esperó a que cayera la noche, hasta que el silencio invadiera la casa. Entonces, en un impulso calculado, fue al despacho de Miguel y encendió su computadora. Sentía las manos temblar, pero se mantuvo enfocada. Tecleó la contraseña, su propio cumpleaños, algo que él siempre usaba y que ahora le parecía un gesto irónico. En cuanto la computadora se desbloqueó, Alicia respiró hondo y comenzó a buscar cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Al principio, solo encontró documentos de trabajo,
contratos y correos triviales. Pero luego, al abrir una carpeta más reciente, se topó con correos que lo cambiarían todo. Eran mensajes entre Miguel y Sara, la misma mujer que había visto en el restaurante. Cada correo que leía la hacía hundirse un poco más en la silla, incrédula por el tono íntimo y cariñoso de las palabras de Miguel. En uno de los mensajes, Miguel discutía planes para abrir un nuevo restaurante en sociedad con Sara, mencionando incluso detalles sobre la decoración, el estilo de servicio y los planes de expansión. Alicia sentía un nudo en el pecho mientras leía. Veía que los planes de su esposo no solo incluían el lado profesional, sino que también revelaban un romance que iba en aumento. En un correo específico, Sara mencionaba lo increíble que sería finalmente poder construir una vida juntos. El dolor de Alicia se intensificó. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. Pero la traición no era lo peor. Al investigar más a fondo, Alicia se dio cuenta de que Miguel estaba usando recursos de la pareja para financiar el nuevo proyecto. En transacciones discretas, transfería activos y bienes que habían adquirido juntos a cuentas relacionadas con el restaurante. Habían trabajado arduamente para construir ese patrimonio, y ver a su esposo manipulándolo todo para dejarla de lado, no solo emocionalmente, sino también financieramente, fue un golpe que la despertó a la crueldad de la situación. Aún con los ojos fijos en la pantalla, Alicia cerró la computadora y permaneció en silencio, permitiéndose sentir el peso del shock, la decepción y la traición. Se sentía engañada en todos los sentidos posibles, pero junto al dolor, una determinación fría comenzaba a surgir. Miguel no sabía con quién estaba tratando. Necesitaba actuar con cautela e inteligencia. Sabía que cualquier acción precipitada podría delatar sus sospechas y perjudicar lo que había logrado. Aún así, Alicia quería justicia, y no solo para recuperar lo que le pertenecía por derecho, sino para recuperar el control sobre su propia vida, que Miguel, durante tanto tiempo, había intentado manipular sutilmente. Sin vacilar, decidió buscar apoyo en alguien de confianza. Entonces recordó a Daniel, un ex cliente que siempre había mostrado una admiración sincera por su trabajo. Daniel era un empresario influyente, con contactos importantes en varias áreas y una amplia experiencia en el sector financiero. En algunos encuentros profesionales, él ya había dejado claro que estaría dispuesto a ayudarla si alguna vez lo necesitaba. Alicia siempre había interpretado esos comentarios como cortesía, pero ahora, en medio de esa situación desesperada, decidió que era momento de buscar ayuda. Lo llamó de inmediato. Concertaron el encuentro en un café discreto, lejos de los círculos sociales de Alicia y Miguel. Al verla, Daniel percibió la angustia en su mirada y no dudó en preguntar qué estaba ocurriendo. Con voz firme, pero cargada de emoción, Alicia le contó todo lo que había descubierto, la traición, el plan de Miguel para abrir un nuevo restaurante con Sara y la intención de vender los bienes que habían adquirido juntos. Daniel escuchó con atención y, al final, hizo una pausa silenciosa antes de responder. Alicia, sabes que esto será una guerra, ¿verdad? Él está tratando de hundirte, pero no podemos permitir que lo haga sin una reacción. Estoy contigo, le dijo, tomando sus manos con firmeza. Vamos a elaborar un plan, pero tenemos que ser calculadores. No puedes dejar que Miguel sospeche que ya sabes todo. Tenemos que sorprenderlo en el momento adecuado. Daniel comenzó a trazar una estrategia cuidadosa. Bloquearía las transacciones financieras de Miguel, impidiendo que tuviera acceso a los bienes que estaba intentando vender sin el consentimiento de Alicia. Sugirió que Alicia consultara discretamente a un abogado especializado en derecho familiar y patrimonial, alguien capaz de proteger los activos que tenía en común con su esposo. Además, Daniel se comprometió a movilizar a algunos de sus contactos en el sector inmobiliario para monitorear y dificultar cualquier venta que Miguel intentara hacer de los bienes del matrimonio. En los días siguientes, Alicia actuó según el plan trazado. En silencio, comenzó a organizar documentos, reunir pruebas y crear una barrera invisible alrededor de cada bien que poseían. Contrató a una abogada, la doctora Elena Arantes, quien había trabajado en casos de fraudes conyugales y que parecía entender exactamente el tipo de ayuda que Alicia necesitaba. Juntas,
Analizaron las finanzas de la pareja, y Elena encontró varias irregularidades en los extractos y contratos recientes de Miguel, que podrían usarse contra él judicialmente si fuera necesario. Mientras tanto, Daniel usaba sus contactos para hacer que Miguel encontrara obstáculos en cada intento de transacción inmobiliaria. Cualquier intento de venta de bienes del matrimonio era inmediatamente cuestionado, obligando a Miguel a enfrentar retrasos y revisiones que él no podía explicar. Alicia permanecía en silencio, observando de lejos las reacciones de su marido, que cada vez más mostraba signos de frustración e irritación. La tensión en casa aumentaba. Miguel se volvía cada vez más impaciente y grosero. Una noche, trató de disimular su ira, pero Alicia percibió el nerviosismo en sus palabras y en su mirada. En un intento de intimidarla, Miguel dijo: «Alicia, estoy trabajando en un gran proyecto y necesito que las cosas salgan bien. Quizás necesite que renunciemos a algunos bienes para invertir en el futuro, espero que lo entiendas». Ella contuvo las ganas de explotar, en lugar de eso, respondió con voz tranquila y una sonrisa controlada: «Siempre he estado a tu lado, Miguel. Sé que estás trabajando mucho, pero recuerda que algunas cosas son demasiado valiosas para tirarlas a la basura», dijo, mirándolo directamente a los ojos, como si ya lo supiera todo, dejando una ligera provocación en el aire. Miguel desvió la mirada, visiblemente incómodo, y cambió de tema. Sin embargo, ese breve intercambio de palabras sembró una duda en su mente. Alicia notó que él estaba desconfiado, pero sabía que no podía flaquear ahora. Su enfoque era mantener el plan hasta que Miguel estuviera completamente desarmado. En las sombras, Alicia y Daniel continuaron fortaleciendo la red que rodeaba a Miguel. Además de monitorear los intentos de transacción, Daniel también empezó a difundir discretamente rumores sobre la situación financiera inestable de Miguel entre inversores y conocidos en el sector gastronómico. Con cada nuevo obstáculo, Miguel se sentía más presionado y comenzaba a enfrentar dificultades con sus socios. Alicia observaba en silencio, segura de que estaba logrando debilitar cada movimiento de su marido. La doctora Elena, por su parte, logró mover una orden judicial para congelar los bienes a nombre de la pareja hasta que la cuestión se discutiera oficialmente en un proceso de división de patrimonio. Esto significaba que Miguel ya no podía disponer del dinero sin el consentimiento de Alicia. Fue una victoria importante, que hacía aún más evidente cuánto dependía él de la buena voluntad de su esposa para llevar a cabo sus planes. Miguel, cada vez más acorralado, empezó a mostrar signos de agotamiento. La presión financiera y los problemas con los inversores se acumulaban, y ya no sabía de dónde provenían todos los obstáculos. Llegó a preguntarle, de manera indirecta, si Alicia sabía algo, pero ella se mantuvo firme, adoptando una postura tranquila y aparentando total inocencia. Era el golpe final que ella necesitaba para dejarlo completamente perdido. La situación financiera de la pareja, que Miguel imaginaba tener bajo control, estaba en un estado crítico. Con el congelamiento de los bienes, él no lograba acceder a los recursos necesarios para seguir adelante con los planes del restaurante. Los inversores comenzaron a retirarse ante los rumores de que Miguel enfrentaba problemas financieros y de que su posición en el mercado estaba debilitada. Alicia había sabido utilizar bien la influencia de Daniel para crear una red de rumores que hacía que Miguel pareciera un riesgo para cualquier socio. Una noche de jueves, Miguel llegó más tarde de lo habitual. Su rostro cansado y sus ojos apagados denunciaban el estado de ansiedad en el que se encontraba. Al entrar en casa, lanzó una mirada fría y calculadora a Alicia, como si buscara algún indicio de que ella estuviera involucrada en su racha de mala suerte. Pero Alicia permaneció serena, con la misma mirada de siempre. Sabía que debía mantener las apariencias. Después de todo, aún no era el momento de mostrar sus cartas. «Y necesito hablar contigo, Alicia». Sobre las finanzas, comenzó Miguel, intentando medir cada palabra. Alicia asintió con calma, sentándose en el sofá e invitándolo con un gesto de la mano. «Claro, Miguel». «¿De qué se trata?», preguntó ella, con una expresión que mezclaba atención y paciencia. «Estoy trabajando en un proyecto grande que podría cambiar nuestras vidas, pero estoy enfrentando algunos problemas para hacerlo viable.
Quizás sea necesario hacer algunos recortes temporales. Algunas propiedades nuestras, por ejemplo. Es solo por un tiempo, hasta que las cosas se estabilicen. ¿Lo entiendes, verdad?, preguntó Miguel, forzando una sonrisa. Su tono era dulce, pero había un matiz de urgencia, casi como si implorara su consentimiento. Alicia observó cada detalle, cada movimiento de él. Hablaba como si estuviera tanteando el terreno, buscando aprobación, pero Alicia sabía que, en realidad, él estaba acorralado. Necesitaba elegir bien sus palabras, así que respondió con voz suave: Miguel, nuestra vida está construida sobre todo esto. No sé si renunciar a algo ahora sería prudente. ¿Estamos seguros, estables? ¿No crees que es arriesgado comprometer nuestros bienes en un momento de crisis? Su tono era pasivo, pero cada palabra escondía la firmeza de alguien que sabía muy bien lo que estaba en juego. Miguel suspiró, mostrando una leve señal de irritación al oír la respuesta de Alicia. Estaba acostumbrado a manipularla con facilidad, pero esta vez parecía que sus intentos de convencerla chocaban contra una barrera invisible. Los días se arrastraron, y Miguel se hundía cada vez más en problemas. Estaba desesperado, y su paciencia se desgastaba rápidamente. Alicia, por su parte, seguía el plan, creando más barreras y retrasando cada movimiento de Miguel. Daniel, atento, monitoreaba los movimientos en el sector inmobiliario y mantenía contacto con Alicia, informándola sobre cualquier intento de Miguel de vender los bienes que poseían. Su asociación se había convertido casi en una amistad. Daniel admiraba la fortaleza y la determinación de Alicia, y, en ocasiones, incluso la animaba a ir más allá. Esto es solo el comienzo, Alicia. Eres más fuerte de lo que imaginas. Cada llamada con Daniel reforzaba el sentido de propósito en Alicia. Sentía que finalmente tomaba las riendas de su propia vida, algo que Miguel, de manera sutil, parecía haber evitado a lo largo de los años. Siempre había sido el tipo de hombre que le gustaba tener todo bajo control, incluida ella. Y ahora, con cada obstáculo que enfrentaba, Miguel se sentía perdido, sin la certeza de quién era su verdadero enemigo. Entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los socios de Miguel en el nuevo restaurante, ya incómodo con las dificultades financieras y los rumores de inestabilidad, solicitó una reunión urgente para discutir el rumbo del proyecto. Alicia se enteró de esto a través de Daniel, quien tenía contactos con importantes inversores y se enteró de la reunión antes que el propio Miguel. Era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Necesitaba hacer que Miguel perdiera aún más credibilidad ante sus socios, para que, poco a poco, el cerco se fuera cerrando. Alicia pensó en cada detalle y envió un mensaje anónimo al socio de Miguel, revelando información sobre la verdadera situación financiera del chef y los problemas legales que enfrentaba con el congelamiento de sus bienes. Era arriesgado, pero necesario. Si era lo suficientemente cuidadosa, eso aumentaría las tensiones entre Miguel y sus inversores. El plan funcionó. En la reunión, Miguel fue bombardeado con preguntas incisivas sobre el destino de los recursos y sobre su verdadera capacidad para gestionar el nuevo restaurante. Intentaba justificarse, pero cada respuesta lo hundía más. Alicia imaginaba la escena y sentía una mezcla de alivio y venganza. Cuando Miguel regresó a casa esa noche, exhausto y claramente afectado, Alicia lo observó a distancia. Parecía más pequeño, como si el peso de sus propias mentiras lo estuviera aplastando. Había un aire de derrota en sus hombros, y Alicia sabía que ese era solo el comienzo. Intentaba disimular, pero la inseguridad y el miedo estaban escritos en su rostro. «Miguel, ¿estás bien? Pareces cansado», comentó Alicia, adoptando un tono de voz ligeramente preocupado, casi burlón, pero sin dejar traslucir completamente su intención. Miguel simplemente la miró, como si intentara descifrar si estaba siendo sincera o si ocultaba algo. Parecía dudar por un instante, pero luego sacudió la cabeza. «Solo algunos problemas en el trabajo, nada que no pueda resolver», respondió con un tono frustrado. Alicia asintió, manteniendo la mirada firme, como si le dijera silenciosamente que sabía que él estaba mintiendo.
Con Miguel cada vez más desconfiado y desestabilizado, Alicia estaba cerca del momento decisivo. Sabía que pronto él intentaría confrontarla directamente sobre los obstáculos que venía enfrentando. Pero hasta que eso ocurriera, ella continuaría aumentando la presión, haciendo que él sintiera, día tras día, el peso de las consecuencias de sus elecciones. En medio de esta tormenta, Alicia continuaba trabajando discretamente con la doctora Elena y Daniel. Elaboraban las próximas etapas de defensa y protegían cada vez más los activos de la pareja, mientras que Daniel se mantenía activo en la divulgación de los problemas financieros de Miguel en los círculos de inversores. Con cada nuevo obstáculo, Miguel se encontraba más aislado, sin saber de dónde venía el golpe y con dificultades crecientes para avanzar con el restaurante. Miguel, sin embargo, era un hombre orgulloso y no cedería tan fácilmente. Una noche, después de otra serie de llamadas infructuosas y de intentos fallidos por resolver sus problemas, enfrentó a Alicia directamente. Ella estaba en la cocina, preparándose un café, cuando Miguel entró con una expresión dura y fría. «Alicia, tenemos que hablar, ahora mismo», dijo, cruzando los brazos y fijando los ojos en ella. «Claro, Miguel». «¿De qué se trata?», respondió, manteniendo el tono sereno, pero consciente de que él ya había superado su límite de paciencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel, sin rodeos. «Desde que todo empezó a salir mal, siento que, no sé, parece que algo está fuera de mi control. Como si, de repente, todo estuviera bloqueado, estancado». Alicia reprimió una sonrisa. Había una cruel ironía en la situación, viéndolo cuestionar las cosas exactamente como ella había hecho meses atrás, cuando sospechaba de su traición. Ahora era él quien no podía entender los problemas que surgían en su vida. «No lo sé», Miguel respondió, con un toque de cinismo, tratando de contener la satisfacción que sentía al verlo en esa posición. «Quizás sea el destino. O quizás sea el precio de algunas decisiones equivocadas». Miguel frunció el ceño. Algo en la manera en que ella hablaba lo dejó desconfiado. «¿Qué tipo de decisiones?», y preguntó, intentando analizar su expresión. Alicia lo miró fijamente y decidió que era hora de poner a prueba los límites. Ella sabía que cualquier reacción abrupta podría revelar más de lo que quería, pero tampoco podía seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo. «No sé, Miguel, últimamente te noto tan distante», dijo ella, lanzando una provocación calculada. «Creo que toda esa presión en el trabajo podría ser consecuencia de decisiones tuyas que quizá desconozco, o que nunca me contaste». Miguel parecía listo para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Alicia lo interrumpió, con una mirada firme. «Y quizá yo también deba empezar a tomar algunas decisiones, Miguel. Al fin y al cabo, una relación se basa en la confianza, y cuando eso se rompe, todo alrededor empieza a desmoronarse, ¿no crees?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el pesado silencio que siguió dejó claro que ella había sembrado una duda aún mayor en la mente de él. Miguel, visiblemente incómodo, murmuró algo inaudible y salió de la cocina, dejando a Alicia sola. Ella sabía que el enfrentamiento final estaba cerca y que pronto tendría la oportunidad de exponer todo lo que él había hecho, no solo a ella, sino también a quienes estaban a punto de confiar grandes inversiones en él. En las semanas siguientes, Alicia intensificó los preparativos para el gran desenlace. Mientras Miguel intentaba desesperadamente salvar el proyecto del restaurante, ella, la doctora Elena y Daniel elaboraban una estrategia impecable para revelar las traiciones y las intentonas fraudulentas de Miguel ante todos. El plan era claro. Alicia se presentaría en el evento de lanzamiento del restaurante, donde estarían reunidos todos los inversores y socios potenciales de Miguel. Allí, daría a conocer los documentos, correos electrónicos y pruebas que mostraban cómo él había desviado bienes de la pareja para financiar su nuevo emprendimiento y su relación con la amante. Llegado el día del evento, Alicia se vistió de manera impecable, reflejando la fuerza que sentía al saber que tenía el control de la situación. Daniela acompañaría, y la doctora Elena, con todos los documentos preparados, estaría presente para dar el respaldo legal necesario en caso de que Miguel o sus abogados reaccionaran.
Al llegar al lugar, Alicia notó la actividad de los invitados, algunos de los cuales ya la saludaban con respeto y admiración. Después de todo, era una arquitecta reconocida, y su presencia solo aumentaba la relevancia del evento. Miguel no había notado su llegada, ocupado con las presentaciones y las conversaciones con inversores. Desde lejos, Alicia observaba cómo él intentaba mantener la pose de chef seguro y exitoso, mientras ella sabía que todo era una fachada a punto de derrumbarse. Acercándose a la mesa central, donde estaban sentados los principales inversores, pidió la atención de uno de los organizadores, solicitando hacer un anuncio. «Buenas noches a todos», comenzó Alicia, con voz firme y decidida. «Sé que muchos aquí han venido en busca de un gran proyecto, prometedor y seguro. Y, como muchos saben, un proyecto no sobrevive sin transparencia y ética». Las miradas se volvieron hacia ella, curiosas y confusas. Miguel, que aún estaba enfrascado en otra conversación, se giró rápidamente al oír la voz de Alicia. Su rostro perdió el color al verla, y pareció comprender, en ese instante, que el momento que tanto temía había llegado. «Con mucha tristeza debo advertirles a todos», continuó ella, mirando directamente a Miguel, sin desviar la mirada. «Este proyecto fue construido sobre mentiras, manipulaciones y fraudes. Mi esposo, Miguel, no solo utilizó nuestros bienes sin mi conocimiento, sino que también lo hizo para mantener una relación secreta con una de sus socias». El impacto se apoderó de los presentes. Alicia hizo una señal a la doctora Elena, quien entregó los documentos a los principales inversores, probando cada acusación. Correos electrónicos, transferencias de bienes y pruebas financieras revelaban claramente la traición y el desvío de recursos. Miguel intentó interrumpirla, pero Alicia se adelantó. «Tú elegiste este camino, Miguel. Y ahora todos saben la verdad sobre quién eres realmente». Ante las pruebas, los inversores y socios comenzaron a abandonar el evento, indignados y decepcionados. Miguel, inmóvil, parecía incapaz de reaccionar, como si la realidad misma se le hubiera venido encima. La carrera y la reputación que había construido estaban destruidas, al igual que el proyecto que tanto había anhelado. Tras la revelación pública, la vida de Miguel se desmoronó de una manera que él nunca habría imaginado. La noticia del escándalo en el evento se esparció rápidamente por los círculos empresariales y de inversión, generando una red de rumores que destruía cualquier posibilidad de que recuperara su reputación. Socios prometedores, clientes leales e inversores de larga data se alejaron. En cuestión de días, perdió todo lo que había construido para el nuevo restaurante y se vio ahogado en deudas y compromisos que ahora no podía cumplir. Miguel intentó contactar a Alicia varias veces después del evento, pero ella no respondía. Le enviaba mensajes, la llamaba, incluso aparecía en la puerta de su oficina, donde los empleados, siempre siguiendo las instrucciones de Alicia, le impedían entrar. Con el tiempo, la rabia que sentía hacia su esposa se mezcló con una especie de desesperación silenciosa, una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. Para Alicia, esa era la verdadera victoria. No por el sufrimiento de Miguel, sino por la sensación de libertad que había ganado al recuperar el control de su vida y el derecho sobre el patrimonio que había construido junto a él. Observaba, desde la distancia, las consecuencias de las decisiones que Miguel había tomado. Y con ello, se sentía cada vez más fortalecida, consciente de que todo lo que había soportado hasta ese momento era una preparación para un nuevo capítulo en el que podría finalmente redescubrirse. Para consolidar este nuevo comienzo, Alicia decidió que era hora de tomar las riendas no solo de su vida personal, sino también de su carrera. Durante mucho tiempo, su talento y dedicación en la arquitectura habían sido reconocidos, pero siempre se había mantenido atada a empresas y socios que marcaban el ritmo y el rumbo de su trayectoria. Ahora, con la experiencia de la traición y el apoyo de personas como Daniel y la doctora Elena, sentía que tenía la capacidad y el valor de abrir su propio estudio de arquitectura. La decisión no fue fácil. Emprender requeriría inversión, tiempo y una dedicación inmensa. Pero Alicia estaba decidida. Con el apoyo de Daniel, quien se ofreció a invertir en el proyecto y ayudarla con contactos y recomendaciones, comenzó el proceso de planificación.
Los meses que siguieron fueron intensos. Alicia se involucró en cada detalle, desde la planificación financiera hasta la elección del equipo y el espacio donde su estudio funcionaría. Mientras tanto, Miguel continuaba hundiéndose. Había intentado negociar con Alicia para que abandonara las acciones legales y desbloqueara parte de los bienes que poseían juntos, pero ella fue inflexible. Con la doctora Elena liderando el proceso, Alicia se aseguró de que cada transacción fuera revisada y que ningún activo se transfiriera sin su consentimiento. Con cada intento frustrado, Miguel se veía más aislado, abandonado por antiguos colegas, traicionado por su propia arrogancia y las decisiones que había tomado. Sin otra salida, Miguel comenzó a vender todo lo que aún poseía de valor propio. Esperaba que, al menos, pudiera salvar algo de su reputación y evitar la ruina total, pero la red de contactos que Daniel había creado fue eficaz en difundir el historial de problemas de Miguel. Los pocos socios que aún se arriesgaban a hacer negocios con él pronto se alejaron, temerosos de asociarse con un empresario cuya imagen estaba manchada por traiciones y fraudes. Mientras Miguel intentaba desesperadamente recuperar algo de control, Alicia finalmente inauguraba su estudio. Eligió un espacio en el centro de la ciudad, cercano a otros profesionales de arquitectura y diseño, creando un ambiente que reflejaba la fuerza y la libertad que tanto había buscado. En el día de la inauguración, el lugar estaba lleno de clientes, colegas y amigos que habían venido a apoyar su nueva empresa. Daniel estaba a su lado, apoyándola con una sonrisa sincera, orgulloso de la trayectoria de resiliencia que ella había recorrido. Durante el discurso de apertura, Alicia sintió una mezcla de emoción y triunfo. Habló sobre la importancia de transformar las adversidades en fortaleza, y de cómo los momentos más difíciles se habían convertido en la base para descubrirse a sí misma como una mujer más fuerte, confiada e independiente. Este estudio representa no solo un nuevo comienzo, dijo emocionada, sino la realización de un sueño que, durante mucho tiempo, dejé de lado al creer que debía seguir caminos que no eran los míos. Hoy, cada uno de ustedes está aquí porque elegí vivir mi verdad, y agradezco que formen parte de este momento. Aplausos cálidos resonaron en el salón, y Alicia se sintió verdaderamente realizada. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Se sentía renacida, no como una víctima de las mentiras de Miguel, sino como una mujer que había transformado el dolor en una fuente de poder. En las semanas siguientes, el estudio de Alicia comenzó a ganar notoriedad. Se involucró en proyectos innovadores y conquistó clientes que siempre había deseado. En poco tiempo, su empresa se convirtió en una referencia, y ella fue vista como un ejemplo de fortaleza y superación. Mujeres de distintos lugares acudían a Alicia, buscando inspiración y consejos sobre cómo enfrentar desafíos personales y profesionales, viéndola como un símbolo de valentía y resiliencia. Mientras Alicia florecía, Miguel, ahora con deudas y procesos legales, se vio obligado a abandonar la ciudad, su reputación completamente destruida. Sin el apoyo de inversores, clientes ni amigos, se convirtió en el protagonista de rumores y, para muchos, en una advertencia sobre la ambición desmedida y la traición. Poco a poco, él desapareció de la escena social y profesional, quedando solo rumores de que se había mudado a una ciudad pequeña, intentando recomenzar la vida sin los lujos y el prestigio que antes daba por garantizados. Alicia, por su parte, se sentía finalmente en paz. Sabía que el camino hasta allí había sido doloroso y solitario, pero al mirar hacia atrás, veía que cada paso había contribuido a convertirla en la mujer que era ahora. Había aprendido la importancia de confiar en sí misma y de nunca más renunciar a quien realmente era. Y con el éxito de su despacho y la libertad que había conquistado, Alicia comprendió que el verdadero triunfo no estaba solo en la venganza o en la recuperación de los bienes materiales, sino en el rescate de su propia identidad y en el reencuentro con la paz interior que Miguel había intentado quitarle. Esta fue la historia de cómo transformé la traición en fuerza y recuperé el control de mi vida. ¿Y tú, has pasado por una situación parecida? ¿Cómo habrías reaccionado? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará conocer tu opinión. Y si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias de superación y venganza.
Hasta la próxima.